¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con el capítulo de regresión lineal. En la clase de Zoom habían calculado los y estimados, ¿no? Esta columna, una vez que tenían determinada la ecuación de regresión, ¿no? O sea, con los datos que tenemos acá en la pizarra, x y, se había aplicado la fórmula para hallar a, para hallar b, y de acuerdo a esto se halló una ecuación de regresión. Una vez que ya tenían la ecuación de regresión, se dijo que podíamos tener los y estimados. Habíamos quedado en esa parte, ¿no? Estoy copiando esto para recordar lo que se ha hecho. Si hay algún dato, por favor, para corregir, lo hacen. Tenemos estos datos, ya vamos a terminar. 81, 89, creo que lo hice muy junto. Y 97, 70. Ya. Tiene que ver 3, 6, 9, 10, me falta un dato. Déjenme revisar. 16, 24, 32, 41, 49. Ya. Con razón estaba un poco desordenado. 49, 14 viene acá. Para los que no estaban en la clase, estos datos se hallan reemplazando el valor de x en la ecuación que se ha determinado en la anterior clase. Enseguida voy a anotar la ecuación de regresión. Ya estamos terminando. 89, 60 y el último dato 97, 70. Ya, ahora sí tenemos los y estimados. ¿Cómo se han hallado? ¿Cómo se han encontrado esos datos? ¿Cómo se han determinado esos datos? Esos datos vienen de acuerdo a la ecuación que se ha encontrado, la ecuación de la estimación, ecuación estimada. Eso es igual a menos 15, 617, luego b más 4,047 x. Ya esa es la ecuación de regresión estimada. Esta E significa estimado. Con esa ecuación, aquí tenemos una x, aquí tenemos las x. Para cada una de estas x se ha ido reemplazando acá, se han hecho las operaciones respectivas, multiplicaciones de esta por este signo, y se obtuvieron esos datos. Una vez que tenemos esos datos, decimos estos son los y estimados. También dijimos que si ustedes suman esto, les da el mismo valor que y, que este mismo valor. Acá teníamos la sumatoria y aquí también teníamos la sumatoria de los datos. Bueno, pues alguien dice bueno, para hallar esta ecuación han hallado estas columnas, ya tienen esas columnas de datos, no las vamos a repetir, ¿no? Entonces estábamos en el segundo punto, que era y estimados. Una vez que tengo los y estimados, lo que se hace ahora es comparar con estos y verdaderos, estimados con los verdaderos. Vamos comparando. Si ustedes observan esos datos,
si vamos observando los datos, vamos viendo que hay algunos datos que se aproximan, ¿no? 17, 16 está próximo, 24, 24 se acerca más, 31, 32, bueno, está próximo, 35, 41 un poco alejado, 49, 49 próximo, 59, 57 también aceptable, 68, 65 un poco separado, y así podríamos ir comparando todos los datos, ¿no? 89, 89 aceptable, 90, 97 se aleja bastante. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué los y estimados no son iguales a los y verdaderos? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay esa diferencia? Eso ocurre porque esta ecuación que han encontrado no es la ecuación verdadera. Y eso es lógico de pensar, ¿no? O sea, es razonable, es aceptable decir eso. ¿Por qué? Porque para hallar esta ecuación, ustedes solo han trabajado con ¿cuántos datos? 11 datos. Esos 11 datos difícilmente me van a dar una ecuación verdadera. Por eso, no, esta no es la ecuación verdadera. Por eso tengo diferentes datos. Por eso tengo, por el hecho de que esta ecuación no es verdadera, tengo un error de estimación. ¿Se dan cuenta? En esta mi ecuación, para estimar estos datos, y no se parecen a estos, a los verdaderos, es porque esta ecuación no es la verdadera, por lo tanto tengo un error de estimación. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si hubiésemos encontrado la ecuación verdadera? ¿Qué hubiese pasado si hubiese encontrado la ecuación verdadera? Se dice que si hubiese encontrado la ecuación verdadera, estos datos hubiesen sido iguales que estos, ¿no? Y si estos hubieran sido iguales a estos, entonces decimos que no existe error. No existe error de estimación. Pero no es así. No es así. Tenemos un error de estimación porque hay diferencia. Por esa razón, pasamos al siguiente punto de nuestro capítulo, que va a ser, si no me equivoco, 5.4, pero que no esté equivocada, que es el error estándar, de la estimación. Por lo tanto, vamos a calcular acá el error estándar de la estimación. Porque ya dijimos, ¿no? Como esta no es una ecuación verdadera, hay un error al estimar los datos en relación a los verdaderos. Vemos la fórmula. Esto es S. SY.X es igual. Ahí hay una raíz. Sumatoria de y cuadrado menos a por la sumatoria de y menos b por la sumatoria de x y. Todo eso dividido en menos 2. Esa es la ecuación, esa es la fórmula para hallar el error estándar de esta ecuación. Si observamos nuestra fórmula,
necesito la sumatoria de y cuadrado, necesito a, tengo aquí a, la sumatoria de y, tengo la sumatoria de y, b, tengo aquí b, la sumatoria de x y, aquí tenemos la sumatoria, se hizo en la anterior clase, x y, esta sumatoria acá, era este valor. Teníamos 13, 112, 240. Ya. 13.112, 13.112, 240. Ese es el dato. Ya tengo ese valor. N, tenemos acá número de datos. Lo que nos falta es y al cuadrado. Esta columna nos falta, ¿no? La anterior clase hicimos esta y esta, y también esta, ¿no? Y nos falta ahora calcular los valores de y cuadrado. Los valores de y cuadrado significa que vamos a elevar cada dato de acá, cada uno de estos datos, lo vamos a ir elevando al cuadrado. Por lo tanto, esos van a ser datos un poco grandes. Voy a ampliar esta columna, porque de lo contrario no voy a poder ingresar los datos. Ya, a ver. Entonces comenzamos a elevar cada dato, elevamos al cuadrado. Vamos haciendo esas operaciones. Primer dato, mira esto, y vamos tomando los otros datos. Esto obviamente van a salir datos muy grandes en algunos casos, pero bueno, lo tenemos que hacer. Ya si alguien está trabajando también, tiene alguna observación o algo para tal vez modificar algún dato, bueno, en la siguiente clase lo podríamos aclarar. Yo en este caso estoy copiando los datos para poder agilizar esto. Aquí ya vamos a terminar. 34, y el último dato va a ser 8.241,01. Ya tengo ya hemos elevado cada y al cuadrado. Ya tengo esto y tengo que sumar, me dice, me pide la sumatoria. Sumamos esos datos con mucho cuidado. A veces el error suele ser en la suma, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. No, esto es la raíz de acá. Ya, ese es el resultado. Ya tenemos todos los datos para poder reemplazar acá. Tal vez alguien se está preguntando ¿qué hacemos acá? ¿No? Aquí hay una X, una Y y una X. Este es el símbolo del error estándar, ¿no? El símbolo es una S y Y.X. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con dos variables. Por eso se pone así. Aquí no hay que reemplazar nada. Todo esto es el símbolo. Esto se mantiene hasta el final. No hay que reemplazar. Y reemplazamos ahora acá en la fórmula con los datos respectivos. Tengo S y X igual. No hay que olvidarse de la raíz, porque si no saco la raíz, el resultado va a ser muy grande que vamos a hallar. Aparte que si me olvido de la raíz,
estaría calculando la varianza, ¿no es cierto? No se olviden que para calcular la desviación estándar, que este es error estándar o desviación estándar, esto hemos visto ya en el capítulo 4, para obtener ese error estándar o desviación estándar, esto estaba elevado al cuadrado, que era la varianza, y este cuadrado pasa como raíz, por eso es que tenemos una raíz ahí. Bueno, reemplazamos los datos, sumatoria va a ser, en este caso son datos grandes, bueno, vamos a ir reemplazando. Tengo 43.377,434 menos el valor de A vale negativo, hay que respetar los signos, 15.617 por la sumatoria de Y, 629, 629,52. Luego es según la fórmula, no me alcanza el espacio, ya seguimos acá, por favor, voy a poner acá menos B vale 4,047 por la sumatoria de X y dijimos 131, 12,240. Ese es el reemplazo. Todo esto sobre n-2 ahora. n-2. ¿Por qué menos 2? Porque estoy con dos variables. N, en nuestro caso es 11 menos 2. Todo esto en raíz. Ya todo en raíz. Todo eso van a tener que colocar en raíz y hacer las operaciones respectivas. Tenemos que hacer operaciones. Aquí tenemos el cuidado de hacer menos por menos, más, ¿no es cierto? Y sacar las operaciones, la división acá, todo esto es la continuación, por favor, dividido entre 11 menos 2, sacamos la raíz y nos va a dar esto. Al final nos va a dar un resultado de 3,91. Ahora esto tiene su interpretación, ¿no? Esto de el error estándar tiene su forma de interpretar, o sea, tenemos que interpretar, o si quieren se puede interpretar. No decimos lo siguiente. Como estamos hablando de los pesos y de la edad de los cerditos, decimos lo siguiente entonces. Los pesos se desvían en más o menos 3,91 kilogramos en relación a la recta de regresión. ¿No? ¿Se recuerdan la interpretación de desviación estándar? Entonces es la misma, es muy parecida. Algunos autores dicen se desvían, otros dicen se alejan. Nosotros cuando hemos visto desviación estándar en el capítulo 4 hemos indicado que se va a decir se alejan, pero cuando ustedes vean algunas páginas de internet también van a leer o van a ver que
se refieren a una interpretación con el término de que se desvían. Entonces va a ser, si quieren, indiferente esa parte, esa palabra, ¿no? Entonces, otra vez decimos los pesos de los cerditos, si quieren, ¿no? Se desvían en más o menos 3,91 kilogramos en relación a la recta de regresión. Por lo tanto, aquí nos faltaban las unidades, ¿no? En este caso van a ser kilogramos. Y esa es la interpretación del error estándar de la estimación. Entonces vamos viendo que hay un error de 3,91, por lo tanto, como dice más menos, yo voy a formar un intervalo y los datos van a estar dentro de ese intervalo, ¿no? Así decíamos en la desviación estándar en el capítulo 4, ¿no? Porque esa desviación o esa cuestión de que se alejan los datos en más o menos 3,91 era en relación al promedio, si se recuerda. En este caso dice en más o menos 3,91 kilogramos, pero ya no dice en relación al promedio. Ahora dice en relación a la recta de regresión. Esta parte de la recta de regresión lo vamos a aclarar cuando hagamos el diagrama de dispersión, ¿no? Ahí nos vamos a recordar de este dato, por favor, de esto del error de estimación. Bueno, hasta acá entonces vamos a ver, para no cansarles mucho, vamos a ver esta parte de el error de estimación, para luego en la siguiente clase, cuando ya tengamos la clase de Zoom, continuemos con el capítulo. Y ojo, si hay dudas, si hay alguna consulta, lo pueden hacer ahí también, ¿no? La cuestión es que no tengan dudas en la forma de calcular los diferentes, lo que estamos haciendo, ¿no? Aplicando las diferentes fórmulas, porque a veces no dicen nada a ustedes, y cuando llega el examen recién están consultando, ¿no? Están queriendo saber cómo se ha hecho esta parte, no sabiendo que en los exámenes no hay las preguntas, no se aceptan preguntas porque están en examen. Por esa razón, en cada clase siempre se les va solicitando a ustedes qué consultas tienen para poder aclarar estos puntos. Esperemos que en el próximo contacto que tengamos en la parte de la clase de Zoom, o también lo pueden hacer por WhatsApp, ¿no? O sea, no se olviden que tenemos un grupo y pueden mandar también por el grupo o en forma separada, al final no hay problema, ¿no? Mientras no sea el examen, ¿ya? Con relación al examen, tal vez estamos a tiempo o están todavía a tiempo, no se olviden de subir su hoja de examen al icono de la plataforma, porque de lo contrario, si no suben su hoja de examen, no voy a poder subir su nota, jóvenes, para que recuerden esta parte. Bueno, gracias, jóvenes, nos vemos en la clase de Zoom. Gracias.